Imagina un libro que ha cambiado el mundo, que ha inspirado reinos, movido ejércitos y transformado millones de vidas. Un libro que contiene historias de traición y redención, de héroes y villanos, de batallas épicas y sacrificios inimaginables. Un libro que ha sobrevivido a imperios, censuras y guerras, y sigue siendo el más leído de todos los tiempos. Hoy te contaré la historia de la Biblia en minutos, de principio a fin, desde la creación hasta el Apocalipsis. Pero cuidado, porque una vez que la escuches, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Todo comienza en un vacío infinito. No había luz, ni tiempo, ni materia, solo la voz de Dios resonando en la nada. Hágase la luz. Y con esas palabras, la existencia explotó en acción. Dios creó los cielos y la tierra, separó las aguas, hizo surgir los continentes y cubrió el mundo con vida. En 6 días, todo estaba listo. Y en el 6º día, lo más asombroso, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, con un propósito grandioso. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En el corazón del paraíso, el jardín del Edén, una criatura astuta acecha entre las sombras. Una serpiente, un susurro, una decisión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Eva, tentada por la serpiente, toma del fruto prohibido y lo comparte con Adán. En un instante, sus ojos se abren, pero no para descubrir la sabiduría, sino para enfrentar la vergüenza. Se esconden, pero no hay dónde huir de la mirada de Dios. El castigo es inevitable. Expulsados del Edén, condenados al dolor, al trabajo y finalmente a la muerte. Así nace el pecado en el mundo, y con él la separación entre Dios y la humanidad. Las generaciones pasan y el mundo se llena de violencia. Dios ve que la maldad ha crecido sin control y decide reiniciar todo con un diluvio. Pero hay un hombre justo, Noé. Dios le ordena construir un arca, reunir a los animales y prepararse para la tormenta. Durante 40 días y 40 noches, la tierra es arrasada por el agua, y solo Noé y su familia sobreviven. Cuando las aguas bajan, un arco iris aparece en el cielo. La promesa de Dios de no destruir la humanidad de nuevo de esa manera. El tiempo avanza y los descendientes de Noé intentan desafiar a Dios. En Babel, construyen una torre para alcanzar el cielo. Pero Dios confunde sus lenguas y los dispersa por la tierra. La humanidad se divide en naciones, pero Dios tiene un plan: formar un pueblo especial a través de un hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero hay un problema. Abraham y su esposa Sara son ancianos y no tienen hijos. Contra toda lógica, Dios les da un hijo, Isaac, demostrando que nada es imposible para él. Isaac crece y tiene un hijo llamado Jacob, quien más tarde será conocido como Israel. Sus 12 hijos se convierten en los padres de las 12 tribus de Israel. Pero la historia toma un giro oscuro cuando los hermanos de José, el favorito de su padre, lo venden como esclavo por envidia. José termina en Egipto, pero Dios lo usa para interpretar los sueños del faraón y salvar a la región de una gran hambruna. Gracias a él, toda su familia se muda a Egipto, pero lo que comienza como refugio pronto se convierte en esclavitud. Pasaron 400 años y los israelitas ahora son esclavos bajo un faraón despiadado. Entonces, Dios levanta a Moisés, un hombre que había huido al desierto tras matar a un egipcio. Desde una zarza ardiente, Dios le da una misión: liberar a su pueblo. Pero el faraón se niega, y Dios desata 10 plagas devastadoras sobre Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos. Solo aquellos que marcan sus puertas con la sangre de un cordero se salvan. Finalmente, el faraón deja ir a los israelitas,
pero luego se arrepiente y los persigue con su ejército. Acorralados frente al Mar Rojo, parece que todo está perdido, hasta que Moisés levanta su vara y el mar se abre en dos. El pueblo cruza en seco, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran, destruyendo al ejército enemigo. Los israelitas, liberados, atraviesan el desierto, pero el viaje no es fácil. Dios les da maná del cielo para alimentarlos y agua de una roca para saciar su sed. Sin embargo, a pesar de los milagros, su fe se tambalea. Se quejan, dudan y construyen un becerro de oro para adorar, lo que desata la ira de Dios. A pesar de su desobediencia, Dios no los abandona, y a través de Moisés les da los 10 mandamientos, un conjunto de leyes para guiarlos en su relación con Dios y entre ellos. Después de 40 años en el desierto, la nueva generación de israelitas llega a la tierra prometida. Pero antes de entrar, Moisés muere y su sucesor, Josué, toma el mando. Con valentía, Josué lidera la conquista de Canaán, derrotando a reyes y tomando posesión de la tierra que Dios les había prometido. La nación de Israel empieza a asentarse, pero pronto olvidan la fidelidad de Dios y caen en la idolatría. Es entonces cuando Dios levanta jueces, líderes temporales, para guiarlos y restaurar el orden. Entre estos jueces destaca Débora, una mujer sabia que, junto con el general Barak, lidera a Israel hacia una victoria épica. Pero la historia sigue siendo un ciclo de obediencia, caída, arrepentimiento y liberación. Finalmente, el pueblo de Israel pide un rey. Quieren ser como las naciones vecinas, y Dios, aunque lamenta su solicitud, les concede un rey, Saúl. Pero Saúl no sigue los mandamientos de Dios y es rechazado. En su lugar, Dios elige a David, un joven pastor, para ser el nuevo rey. David, el joven que derrotó al gigante Goliat con solo una honda y su fe en Dios, se convierte en el rey más grande de Israel. Bajo su liderazgo, el reino se expande, Jerusalén es conquistada y el pueblo vive en paz. Pero la historia de David no es solo de victorias, también está marcada por fallos y tragedias. Su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, trae consecuencias dolorosas. Su familia se ve sumida en el caos. Sin embargo, a pesar de sus fallos, David se arrepiente y se reconcilia con Dios, dejando un legado que sigue vivo. Cuando David muere, su hijo Salomón lo sucede. Salomón es conocido por su sabiduría divina, construyendo el templo en Jerusalén, el lugar de adoración de Dios. Durante su reinado, Israel vive en un periodo de prosperidad sin igual. Sin embargo, a pesar de su sabiduría, Salomón también se deja seducir por el poder y las riquezas, y su corazón se aleja de Dios. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Los reyes de Israel se alejan rápidamente de Dios, y el pueblo cae en la idolatría. En Judá, algunos reyes siguen a Dios, pero la mayoría también se desvían. En medio de esta corrupción, Dios levanta a los profetas para advertir al pueblo, como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías. Estos hombres son enviados para llamar al arrepentimiento y recordar a la gente el pacto que tenían con Dios. Pero el pueblo no escucha. La caída de Israel es inminente. El imperio asirio conquista el reino del norte, llevando a sus habitantes al exilio. Judá, aunque sobrevive por un tiempo, no puede evitar su destino. Los babilonios invaden, destruyen Jerusalén y su templo, y llevan a los judíos cautivos a Babilonia. La promesa de Dios parece olvidada. El pueblo de Israel está en exilio, lejos de su tierra prometida. La desesperanza se apodera de ellos, pero incluso en la oscuridad, Dios no los abandona. A través de profetas como Ezequiel y Daniel, Él les promete restauración y un futuro glorioso.
Pasan 70 años y finalmente, bajo el dominio persa, el rey Ciro permite que los israelitas regresen a Jerusalén. Es un momento de renacimiento. El pueblo reconstruye el templo y las murallas de la ciudad, liderados por hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías. Pero a pesar de los esfuerzos por restaurar su nación, el pueblo aún lucha por mantenerse fiel a Dios. En este tiempo, surgen figuras clave que nos hablan de la fe y la esperanza en medio de la adversidad. Los libros de Esther y Malaquías cierran el ciclo de los profetas, pero la promesa de un Mesías sigue viva en el corazón del pueblo. El silencio de Dios parece pesado, pero en los rincones del alma de Israel, la expectativa por el cumplimiento de la promesa nunca se apaga. Y así, después de siglos de profecías, silencios, guerras y exilios, llega el momento que todo lo cambia. Un niño, nacido en un humilde pesebre en Belén, de una virgen llamada María. Jesús, el Mesías prometido, ha llegado. El nacimiento de Jesús es solo el comienzo de una historia que transformaría el mundo. Desde su niñez, marcada por milagros, hasta su adultez, en la que realiza milagros, enseña con autoridad divina y desafía el sistema religioso establecido, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sus enseñanzas son radicales. Ama a tus enemigos, perdona a aquellos que te ofenden y, sobre todo, cree en Él como el único camino hacia la salvación. A lo largo de su ministerio, realiza milagros asombrosos, sana a los enfermos, resucita a los muertos y convierte lo imposible en realidad. Pero no todos lo ven como el Mesías. Los líderes religiosos, temerosos de perder su poder, conspiran contra Él. Finalmente, Jesús es arrestado, condenado y crucificado bajo el gobierno romano. En la cruz, se convierte en el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. La oscuridad cubre la tierra y muchos creen que es el fin. Pero al tercer día, algo milagroso ocurre. Jesús resucita. La victoria sobre la muerte está sellada. La resurrección de Jesús no solo demuestra su divinidad, sino que ofrece a todos los que creen en Él la posibilidad de una nueva vida, libre de la condena del pecado. Tras su resurrección, Jesús aparece a sus discípulos, confirmando que Él ha vencido al pecado y a la muerte. Les da una misión: ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, predicando el Evangelio, el mensaje de salvación que cambia vidas. Antes de ascender al cielo, les promete que enviará al Espíritu Santo, quien los guiará y les dará poder para cumplir esa misión. Después de la ascensión de Jesús, sus discípulos, ahora transformados y llenos del poder del Espíritu Santo, comienzan a expandir su mensaje de manera impresionante. La iglesia primitiva crece rápidamente, enfrentándose tanto a la persecución como a la expansión. Los apóstoles, liderados por figuras clave como Pedro y Pablo, viajan a través del Imperio Romano, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Pablo, en particular, se convierte en uno de los más grandes misioneros y teólogos de la historia, escribiendo cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento. Sus cartas no solo enseñan sobre la salvación a través de Cristo, sino también sobre cómo vivir una vida transformada en Él. A pesar de las persecuciones, el cristianismo sigue creciendo, y aunque el Imperio Romano intenta aplastarlo, no puede. De hecho, cada intento de eliminar a los cristianos solo sirve para fortalecer su fe y difundir su mensaje aún más lejos. Las enseñanzas de Jesús comienzan a tomar raíz, y lo que empezó como un pequeño grupo de seguidores se convierte en un movimiento mundial. Sin embargo, mientras los cristianos siguen adelante, surgen problemas dentro de la iglesia misma: falsos maestros, divisiones y luchas internas. Por eso, los apóstoles y otros líderes de la iglesia
continúan escribiendo cartas y enseñando a las primeras comunidades cristianas, instándolas a permanecer firmes en la fe y a vivir según el ejemplo de Cristo. En estos escritos vemos cómo la iglesia primitiva trata de mantenerse fiel a la enseñanza original de Jesús, abordando cuestiones como la unidad, la santidad y el amor. Mientras la iglesia se expande por el mundo, las tensiones crecen entre los seguidores de Jesús y el sistema establecido. Las persecuciones se intensifican y los cristianos enfrentan martirio y sufrimiento. Sin embargo, los creyentes se mantienen firmes, confiando en que el sacrificio de Jesús en la cruz les da esperanza de una vida eterna con Dios. La lucha no es solo externa. Dentro de la iglesia también surgen doctrinas erróneas que amenazan con distorsionar el mensaje de Cristo. Los apóstoles y sus discípulos luchan por defender la verdad, y los concilios eclesiásticos surgen para establecer la ortodoxia cristiana. Mientras tanto, el Apocalipsis, el fin del mundo, es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, describe visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, guerras, tribulaciones y la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Aunque este libro puede parecer oscuro y misterioso, su mensaje principal es claro. A pesar de las dificultades, los que permanezcan fieles a Cristo serán finalmente victoriosos. La iglesia sigue creciendo y enfrentando nuevos desafíos, pero nunca pierde la esperanza de que Jesús regresará para establecer su reino eterno. Y mientras tanto, los cristianos viven con la esperanza de que el sacrificio de Jesús les ha dado una nueva vida, una vida en la que pueden ser luz en un mundo oscuro, una vida que no termina con la muerte, sino que trasciende hacia la eternidad con Dios. A lo largo de los siglos, el mensaje de la Biblia sigue cambiando vidas. Desde el sacrificio de Jesús hasta la expansión del cristianismo por todo el mundo, la historia de la redención de la humanidad se despliega a través de las páginas de este libro. Cada generación se enfrenta a nuevos desafíos, pero el mensaje de amor, perdón y esperanza sigue siendo relevante y poderoso. Con el tiempo, la iglesia se organiza más formalmente. Se construyen grandes catedrales, se establecen doctrinas y el cristianismo se convierte en una de las religiones dominantes del mundo. Pero incluso en medio de esta expansión, el mensaje de la Biblia es claro. La salvación no se encuentra en estructuras humanas o rituales, sino en una relación personal con Cristo. A lo largo de la historia, han surgido figuras clave que han defendido esta verdad, como Martín Lutero, que desafió las prácticas corruptas de la Iglesia en su tiempo y dio inicio a la Reforma Protestante. La Biblia sigue siendo una guía, una luz en la oscuridad, para aquellos que buscan un propósito más allá de las preocupaciones del día a día. Pero también es un llamado a la acción, a vivir una vida de servicio y amor, a seguir el ejemplo de Jesús. A medida que la Iglesia se enfrenta a los retos de la modernidad, el mensaje de la Biblia sigue siendo el ancla que mantiene firme la fe de millones. El viaje de la Biblia no ha terminado. Cada capítulo de la historia bíblica tiene un propósito. Cada palabra tiene un significado profundo. Y ahora, como hace miles de años, el desafío sigue siendo el mismo: vivir de acuerdo con los principios de Dios, ser luz en un mundo oscuro y esperar con esperanza el regreso de Cristo. El mensaje de la Biblia, que comenzó en el Edén y siguió a través de los profetas, los reyes, los apóstoles y los mártires, sigue resonando en cada rincón del mundo. No importa cuántos siglos pasen, ni cuántos cambios ocurran en la sociedad, los principios fundamentales de la Biblia
siguen siendo la base para una vida plena y significativa. Hoy, millones de personas en todo el planeta se inspiran en las palabras de este libro para encontrar paz, propósito y dirección. En un mundo lleno de caos y confusión, la Biblia ofrece claridad. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y adversidades, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos a través del Espíritu Santo, dándonos la fuerza para seguir adelante. Nos desafía a amar a los demás, a perdonar, a buscar justicia y a vivir con integridad. Y sobre todo, nos llama a conocer a Dios más profundamente, a experimentar su amor y gracia de una manera que transforme nuestras vidas. Pero la Biblia no es solo un libro de sabiduría antigua, es un libro vivo, relevante en cada momento de la historia, capaz de hablarnos directamente hoy. Y lo más impresionante es que, al leerla, nos damos cuenta de que no solo estamos leyendo historias del pasado, sino que también estamos siendo parte de una historia en curso. Dios sigue escribiendo la historia de la humanidad, y todos nosotros tenemos un papel en ella. Así que, ¿qué haremos con este mensaje tan poderoso? ¿Lo ignoraremos o permitiremos que transforme nuestras vidas y nos impulse a ser mejores? La decisión está en nuestras manos. La Biblia no es solo un conjunto de relatos antiguos, es una invitación a vivir con propósito, a seguir un camino de fe y esperanza, a encontrar la paz en medio del caos. Desde la creación hasta la promesa del regreso de Cristo, el mensaje sigue siendo claro. Dios está con nosotros, guiándonos, amándonos, llamándonos a vivir de acuerdo con su voluntad. Ahora, mientras cierras este viaje a través de la historia de la Biblia, la pregunta es, ¿cómo responderás? El desafío sigue siendo el mismo: vivir con la convicción de que somos parte de una historia mucho más grande. Una historia que nos llama a ser transformados y a transformar al mundo a través del amor, la fe y la verdad. Si este video ha tocado algo en tu corazón, si te ha inspirado a profundizar en la palabra de Dios o a compartirla con otros, te invito a que te suscribas al canal, le des like y dejes un comentario sobre cómo esta historia te ha impactado. También, si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, compártelo. Juntos, podemos seguir extendiendo la luz de la verdad en este mundo. Recuerda, la historia de la Biblia no termina aquí. Es solo el principio. Y tú, al ser parte de esta historia, puedes marcar la diferencia.